Bailó para salvar a su padre y terminó conquistando el corazón de un jeque multimillonario. Ella no bailó por lujo. Bailó para salvar la vida de su padre. Pero esa noche, un jeque poderoso la vio y nada volvió a ser igual. Quédate hasta el final porque esta historia cambia por completo. La seda negra le rozó las piernas cuando Lucía Benítez cruzó la puerta del salón privado. No era un teatro, no era un escenario. Era una subasta disfrazada de gala, montada en una antigua mansión frente al... mar en la costa de Santorini, donde los turistas jamás verían lo que pasaba tras esas cortinas. El aire estaba cargado con humo dulce, perfume caro y una tensión que no tenía nada que ver con música. Un hombre con auricular, impecable y frío, le sujetó el antebrazo con una fuerza educada. «Tienes una sola oportunidad», le murmuró, pegado a su oído. «Si fallas, tu padre no sale». Lucía tragó saliva. Las manos le temblaron por dentro, aunque por fuera mantuvo el mentón alto. Los hombres alrededor del círculo no eran espectadores, eran depredadores con trajes. Sonreían como si la vida fuera una copa de cristal que nunca se les iba a romper. Y entonces, justo cuando la música iba a empezar, Lucía vio algo que la heló. En el extremo del salón, aislado del resto, había un hombre que no sonreía. No miraba como los demás. Miraba como quien está acostumbrado a que el mundo le obedezca, y aún así, no encuentra nada que lo conmueva. Antes de que Lucía diera el primer paso, déjame decirte algo. Si te gustan las historias de amor intenso, peligro y destino, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que pasa después no se olvida. Y te aviso, el hombre del fondo no era un invitado cualquiera. Cuando una sola noche decide toda una vida, la seda negra rozó la piel de Lucía Benítez justo antes de que las puertas se cerraran detrás de ella con un sonido seco, definitivo. No fue un portazo, fue peor. Fue el sonido de algo que ya no se puede deshacer. El salón estaba iluminado por cientos de velas altas, dispuestas en círculos concéntricos, como si aquel lugar no fuera una mansión privada frente al mar de Santorini, sino un templo antiguo dedicado a un ritual que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El aire estaba cargado de incienso, ámbar y dinero viejo, un aroma denso que se pegaba a la garganta y hacía difícil respirar con normalidad. Lucía sintió cómo su corazón golpeaba con violencia contra sus costillas. No debía estar allí. No pertenecía a ese mundo. Los hombres que la rodeaban vestían trajes impecables, túnicas finas, relojes que costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Conversaban en voz baja, copas de cristal en la mano, sonrisas educadas en los labios. Pero cuando ella entró, todos callaron. Las miradas la recorrieron sin pudor. No como se mira a una persona, sino como se evalúa un objeto valioso. Un hombre con auricular, perfectamente peinado, se acercó por detrás y apoyó la mano en su espalda baja, empujándola apenas hacia el centro del círculo. «No mires al suelo», le susurró, «y no tiembles». Hizo una pausa. «Esta es tu única oportunidad». Lucía tragó saliva. Si fallaba esa noche, su padre moriría. Y ese pensamiento fue suficiente para mantenerla en pie. 3 semanas antes,
Lucía estaba sentada junto a la cama de un hospital público en Atenas, sosteniendo la mano huesuda de su padre mientras él luchaba por respirar. Las paredes estaban manchadas, las luces parpadeaban y el olor a desinfectante barato se mezclaba con algo más cruel, resignación. El médico no había sido cruel, había sido honesto. Sin el tratamiento adecuado, no hay mucho que podamos hacer. El precio del tratamiento era imposible. No alto, no querida, imposible. Lucía había salido del hospital con las piernas temblando, caminando por las calles como un fantasma, repitiéndose una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué se hace cuando el amor no alcanza para salvar a alguien? La respuesta llegó en forma de deuda, y luego en forma de hombre. Ahora de pie, en Minninsentú. Aquel salón rodeado de desconocidos poderosos, Lucía sentía el peso de cada decisión que la había traído hasta allí. El vestido que llevaba no era suyo, negro, ajustado, con una abertura demasiado alta. Se lo habían entregado minutos antes, junto con una advertencia silenciosa: agradece que te cubra lo suficiente. Ella cerró los ojos por un segundo. Pensó en su madre, bailando en la cocina cuando Lucía era niña, riendo, girando descalza sobre el suelo frío. Pensó en su padre, fuerte alguna vez, cargándola sobre los hombros en las ferias, prometiéndole que el mundo siempre tendría un lugar para ella. Y pensó en la promesa que había hecho al lado de aquella cama de hospital: no te voy a perder. La música comenzó. Un laúd moderno, profundo, melancólico, un ritmo que parecía latir desde el centro del pecho. Lucía abrió los ojos lentamente y dio el primer paso. No bailó para seducir, no bailó para impresionar, bailó para sobrevivir. Cada movimiento llevaba su miedo, su vergüenza, su amor. Sus brazos se alzaban como si pidieran auxilio al aire mismo. Sus pies descalzos rozaban el mármol frío mientras su cuerpo contaba una historia que nadie allí parecía dispuesto a escuchar, excepto uno. Al fondo del salón, separado del resto, él observaba. No sonreía, no bebía, no hablaba. Khalid al-Nasser. Su presencia no era ruidosa, pero dominaba el espacio como una sombra inmensa. 38 años, multimillonario, jeque, dueño de medio desierto y de silencios más profundos que el mar. Frente a la isla, había asistido al evento por compromiso social, sin interés alguno. Ya había visto decenas de bailarinas, todas perfectas, todas olvidables, pero aquella mujer no bailaba como alguien que busca aplausos, bailaba como alguien que está cayendo al vacío y decide hacerlo con dignidad. Khalid sintió algo incómodo abrirse paso dentro de su pecho, una grieta, un recuerdo, una emoción que llevaba años enterrada. Cuando la música terminó, Lucía cayó de rodillas, exhausta, con la cabeza baja. El silencio fue absoluto durante un segundo eterno. Luego, los aplausos estallaron. Pero Khalid no aplaudió. Se levantó. Y en ese instante, sin saberlo, el destino de ambos quedó sellado. La deuda que no perdona. Los aplausos aún resonaban en la sala cuando Lucía sentía las piernas débiles. No levantó la cabeza, no quería ver sus rostros, no quería confirmar si había sido suficiente o si había fracasado irreversiblemente. La mano de un hombre la agarró firmemente del brazo. «Levántate», susurró Nadir Qasim, con a voz carregada de falsa cordialidad. «No arrodillado, pareces fraca». Lucía obedeció. Siempre obedecía cuando se trataba de él. Nadir sonrió a los invitados como un anfitrión complacido, haciendo un gesto amplio con la mano. «La noche apenas comienza, señores». Los hombres comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, comentando en voz baja.
Algunos lanzaban miradas insistentes a Lucía, otros susurraban sobre valores, posibilidades y expectativas. Ella sentía cada mirada como una cuchilla que se deslizaba lentamente por su piel. Pero entonces, el movimiento al fondo de la sala lo cambió todo. Cuando Khalid al-Nasser avanzó y el murmullo se apagó al instante, no era una petición de silencio, era instinto. Hombres como Khalid no necesitaban alzar la voz para ser obedecidos. Nadir se dio cuenta demasiado tarde. «Mi señor», comenzó inclinando ligeramente la cabeza, «es un honor tenerlo aquí». Khalid no respondió. Sus ojos estaban fijos en Lucía, no en el cuerpo, no en el vestido, pero en su cara. Levantó la mirada lentamente, como si temiera el impacto. Cuando sus miradas se cruzaron, algo inexplicable cruzó el aire entre ellos. No fue deseo inmediato, fue reconocimiento. Dos supervivientes, de mundos diferentes, pero heridos de manera similar. «Ella no está disponible», dijo Khalid, con voz baja y precisa. Nadir parpadeó, confundido. Luego sonrió nerviosamente. «Creo que ha habido un error, señor. La joven forma parte del espectáculo de esta noche. No me equivoqué. El tono no era agresivo, era peor, era definitivo». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. No entendía qué pasaba, pero algo dentro de ella gritaba que esa frase lo había cambiado todo. Nadir intentó recuperar el control. «Con el debido respeto, señor al-Nasser, esta joven tiene compromisos financieros que...» «¿Cuánto es la deuda?», interrumpió Khalid. La habitación quedó en un silencio absoluto. Lucía sintió que se le helaba la sangre. «Eso no puede estar pasando». «La deuda...», Nadir se aclaró la garganta. «Es considerable. Pregunté cuánto es». Nadir dio una cifra inflada, calculando el máximo que podría despegar. Lucía casi perdió el equilibrio al oír la cifra. Era más que imposible. Khalid no reaccionó. Él simplemente hizo un ligero gesto con la mano. Un hombre de traje oscuro se acercó de inmediato, hablando suavemente por teléfono en árabe. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla. Menos de un minuto después, asintió. «Hecho». Nadir se puso pálido. ¿Cómo se hace eso?» Finalmente Khalid lo miró. «La deuda ahora es mía». Lucía sintió que el mundo giraba. No fue un alivio inmediato. Fue pánico, porque las deudas no desaparecen, simplemente cambian de dueños. Más tarde esa noche, llevaron a Lucía a una habitación lateral, lejos de los invitados. El silencio allí era aún más denso. Se abrazó a sí misma, intentando contener el temblor involuntario de sus manos. La puerta se abrió. Khalid entró solo, sin escolta. No hay prisa. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lucía», respondió ella con la voz ronca. Repitió el nombre lentamente, como si quisiera sentir el peso de cada sílaba. «¿Sabes quién soy?». Ella negó con la cabeza. Khalid arqueó una ceja levemente. Era raro, casi nadie desconocía su nombre. «Soy Khalid al-Nasser, y ahora soy el acreedor de la deuda de tu padre». Lucía sintió que el miedo subía como una marea, pero en lugar de bajar la cabeza, hizo algo que sorprendió incluso a ella misma. «Pagaré», dijo con firmeza, «hasta el último centavo». Khalid la observó con renovado interés. «¿Con qué?». Silencio. Lucía apretó los labios. No hubo respuesta. Khalid caminó lentamente a su alrededor, con las manos a la espalda. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, olió el aroma sencillo de su piel mezclado con el sudor de su baile. No era sofisticado.
Era real. Bailaste como si no tuvieras otra opción, dijo deteniéndose frente a ella. La gente que baila así está desesperada. Lucía levantó la barbilla. Mi padre se está muriendo. Hice lo que tenía que hacer. Si eso me hace despreciable, entonces acepta la deuda. Por un breve momento, algo brilló en sus ojos. No, respondió Khalid. Eso te hace peligroso, porque gente así es capaz de cualquier cosa para proteger a sus seres queridos. Él respiró profundamente. Tengo una propuesta. El corazón de Lucía casi saltó de su pecho. Bailarás para mí, dijo. Solo para mí. 90 noches. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Solo bailando? Solo bailando. ¿Y luego qué? Entonces, la deuda desaparecerá. Tu padre quedará libre. Tú también. Lucía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué pasa si me niego? Khalid no cambió su tono. La deuda vuelve a Nadir. Ella cerró los ojos. No fue una elección. Se trataba de supervivencia. ¿Cuándo empiezo?, susurró. Mañana. Khalid le entregó una tarjeta. Este es mi número. Si algo le pasa a tu padre, a mí o a ti, llama. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Lucía estaba sola en la habitación, sosteniendo la tarjeta como si fuera una frase escrita en oro. Ella aún no lo sabía, pero esa noche no había vendido simplemente su baile. Ella había puesto su destino en manos de un hombre que ya no sabía amar. El palacio donde el silencio pesa más que el oro. El automóvil negro llegó a la hora exacta. Lucía lo observaba desde la estrecha acera donde vivía, sintiendo el marcado contraste entre ese lujo silencioso y la casa sencilla que dejaba atrás. El conductor no dijo ni una palabra. Simplemente abrió la puerta trasera y esperó. Ella entró. El interior olía a cuero nuevo y a limpieza absoluta. Ningún sonido, salvo el suave motor. Ninguna música, ninguna conversación. Solo el reflejo de su pálido rostro en el cristal oscuro. La ciudad quedó rápidamente atrás. Las luces se atenuaron, los edificios dieron paso a inmensos jardines y finalmente una monumental puerta de hierro forjado se alzó ante ellos. Las cámaras giraron, los guardias asintieron, las puertas se abrieron. Lentamente, como si el lugar mismo respirara, Lucía sintió que se le hundía el estómago. El palacio de Khalid al-Nasser no, era solo grande. Fue intimidante. El mármol blanco brillaba a la luz de la luna. Elegantes torres se recortaban contra el cielo nocturno y silenciosas fuentes proyectaban sombras líquidas sobre los jardines geométricos. Todo era perfecto, impecable, frío, una prisión esculpida con belleza. En cuanto el coche se detuvo, una mujer la esperaba en la entrada, alta, de postura, rígida, con el pelo recogido con cuidado. Soja Samira, la administradora de la residencia, dice Semsorrir, sígame. Lucía obedeció. Cada pasillo parecía interminable. El sonido de sus pasos resonaba en el mármol pulido, amplificando su sensación de estar fuera de lugar. Tapices antiguos cubrían las paredes, escenas de conquistas, desiertos, halcones. No había fotografías, ni rastro de vida personal. Aquí están sus normas, dice Samira, deténdose diante de una porta dupla. Tiene libertad dentro del recinto, pero no puede salir sin autorización. Las comidas se servirán en su habitación, y cada noche, a las 9 en punto, deberá presentarse en el salón privado del señor al-Nasser. Lucía respiró profundamente. ¿Y si una noche no puedo? Samira la miró con algo que parecía compasión contenida. Nadie le dice no al señor al-Nasser. La puerta se abrió.
Lucía entró y se detuvo. La habitación era más grande que toda la casa donde se había criado. Una cama grande cubierta con sábanas ligeras, largas cortinas de tela ligera, un balcón con vistas a los jardines iluminados, un armario lleno de ropa elegida para ella, vestidos sencillos, túnicas delicadas, telas suaves. Todo planeado, todo está bajo control. Al acercarse a la ventana, Lucía notó algo que le encogió el corazón. Calificaciones. Elegantes, discretas, casi decorativas, pero al fin y al cabo, rejas. Cuando Samira se fue, Lucía se incorporó lentamente en la cama. Le temblaban las manos. Cogió el teléfono y llamó al hospital. Su padre está estable, informó a enfermeira. El tratamiento está totalmente cubierto. Lucía cerró los ojos. El sacrificio había valido la pena. Pero la pregunta seguía siendo, ¿a qué precio? A las 9 en punto, alguien llamó a la puerta. La habitación privada de Khalid era circular, con techo abovedado e iluminación tenue. Velas dispuestas en nichos proyectaban sombras que se movían como espectros. En el centro, un sillón oscuro. «Hola, Khalid». No dije nada. Simplemente señaló el espacio vacío frente a él. Comenzó la música. Instrumentos suaves, una melodía lenta, casi triste. Lucía empezó a bailar. No hubo público, no hubo juicio, solo esa mirada silenciosa. Bailó mecánicamente, cumpliendo el acuerdo, intentando no sentir. Pero su silencio era abrumador. No hubo aplausos, ni comentarios, ni reacciones, solo observación. Cuando terminó la música, Khalid se levantó y se fue, sin una palabra. Así fue la segunda noche. En el tercero, el miércoles, Lucía empezó a odiar el baile. Lo que antes era una expresión personal se había convertido en una obligación. Durante el día, recorría los pasillos como una sombra. Los empleados hablaban poco. El silencio era ensordecedor. En la quinta noche, tropezó, demasiado cansado, demasiado vacío. Cuando levantó la vista notó algo diferente. Khalid miró hacia otro lado. En la sexta noche casi se desmaya al final. Se levantó bruscamente y se fue con paso tenso. La séptima noche, al regresar a su habitación, encontró una bandeja repleta de abundante comida. La décima, la habitación estaba cálida. La duodécima, un suave chal yacía sobre la cama. Lucía entendió. Él la estaba mirando, y a su manera silenciosa estaba empezando a preocuparse. Pero Khalid aún no sabía que ese discreto cuidado era la primera señal de que su armadura se estaba agrietando. Y cuando un muro comienza a derrumbarse, no hay forma de detener la caída. La 15ª noche cambió todo. Lucía danzaba como en las anteriores. Pasos precisos, movimientos suaves, el cuerpo obedeciendo a la música mientras la mente vagaba lejos, pero algo dentro de ella se rompió de forma silenciosa, como una cuerda que se tensa demasiado y sin aviso cede. La melodía seguía sonando, pero sus pies se detuvieron. El silencio no fue inmediato. Los instrumentos continuaron por unos segundos, desconcertados, hasta que uno a uno fueron apagándose. El eco final se disolvió bajo la cúpula del salón. Lucía permaneció inmóvil. Khalid no se movió. Durante un largo instante, ninguno de los dos respiró direito. El aire parecía más pesado, como si aquella pausa hubiera alterado el equilibrio invisible que sostenía todo. Lucía levantó el rostro. Por primera vez, desde que había llegado a aquel palacio, lo miró directamente a los ojos. No al hombre poderoso, no al acreedor. Al ser humano escondido detrás del silencio. Dio un paso hacia él, luego otro. El sonido de sus pies descalzos contra el mármol resonó como una provocación. Cuando estuvo a pocos,
Metros de la poltrona, se detuvo. «¿Por qué nunca sonríes?», preguntó. La pregunta no fue alta, pero fue devastadora. El mundo se congeló. Khalid alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener algo antiguo, algo que no había sido tocado en años. Nadie jamás le había hecho esa pregunta. Nadie había osado atravesar esa frontera. Su mandíbula se tensó. Lucía sintió un estremecimiento de miedo, pero no retrocedió. «Sal», ordenó él de repente. La palabra cayó como una losa. Lucía parpadeó. «Yo solo...» «Sal», repitió, esta vez más fuerte. No era rabia, era pánico. Lucía dio un paso atrás, luego otro. El corazón golpeaba con violencia dentro de su pecho. Se giró y salió del salón casi corriendo, las lágrimas cayendo sin que pudiera detenerlas. Samira apareció en el corredor y la condujo en silencio hasta su habitación. Esa noche, Lucía lloró hasta quedarse dormida, abrazada al chale que él le había enviado días antes. Soñó que danzaba sola en un salón vacío, para siempre. El amanecer llegó con una orden inesperada. «Prepare sus cosas», dijo Samira. «Regresará a su casa». Lucía se sentó de golpe. «¿Cómo que regresaré? ¿Y la deuda?» «Fue cancelada», respondió la mujer. «El señor Al-Nasser decidió liberarla. Libertad, esa palabra debería haber traído alivio. Pero lo único que Lucía sintió fue un vacío extraño, doloroso. Horas después, estaba de vuelta en su pequeña casa. Su padre seguía en recuperación y sonrió al verla, sin saber nada del precio que ella había pagado. Los días pasaron lentos, demasiado silenciosos. Lucía intentó retomar su vida, buscar trabajo, dormir sin sobresaltos. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía aquel salón circular y aquellos ojos que la observaban sin parpadear. 3 noches después, una tormenta estalló sobre la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas cuando llamaron a la puerta. Lucía abrió y el mundo volvió a detenerse. Khalid estaba allí, empapado, sin escoltas, sin arrogancia, solo. Entró sin pedir permiso. En casa era pequeña, cálida, con olor a té de jazmín, nada que ver con su palacio de mármol. «¿Por qué estás aquí?», susurró Lucía. Khalid cerró la puerta detrás de sí. Sus manos temblaban. «Porque me hiciste una pregunta», dijo, «y porque no supe huir de ella». Se quitó el abrigo mojado y lo dejó caer al suelo. Durante un instante no fue el hombre más poderoso de la región. Fue solo un hombre cansado. «Nunca sonrío», continuó, «porque una vez lo hice y me costó todo». Y entonces habló de un matrimonio arreglado, de una traición pública, de la humillación, de la promesa que se hizo, no volver a sentir. «Convertí mi corazón en piedra», confesó, «porque la piedra no sangra». Lucía lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, se acercó despacio y apoyó la mano sobre su pecho. «No eres de piedra», dijo, «porque estás aquí». Khalid cerró los ojos y por primera vez en muchos años lloró. Después de aquella noche bajo la tormenta, nada volvió a ser igual. Khalid comenzó a visitarla sin horarios fijos, siempre al caer la noche, como si la oscuridad le diera permiso para ser humano. No traía escoltas ni trajes impecables. A veces solo aparecía con una caja de dulces tradicionales, otras con frutas frescas y muchas veces con silencio. No hablaban siempre. A veces se sentaban uno frente al otro, escuchando el sonido distante de la ciudad, compartiendo una calma frágil que parecía romperse con solo respirar demasiado fuerte. Lucía empezó a notar cambios pequeños, casi invisibles. Khalid sonreía, apenas. Escuchaba con atención. Hacía preguntas, aprendía a sentir,
Y ella, sin darse cuenta, comenzó a depender de esos momentos, no como una prisionera, no como una deudora, sino como una mujer que había sido vista por primera vez. Pero el mundo de Khalid no era silencioso. Fue una época cruel. Los rumores comenzaron a circular primero como susurros, luego como advertencias, finalmente como amenazas abiertas. «El consejo quiere hablar contigo», le dijo Samira una mañana, el rostro tenso. Sobre ella, Khalid sabía que ese día llegaría. Los hombres del consejo eran guardianes de tradición, poder y apariencia. Para ellos, Lucía no era una mujer, era un riesgo, un error, una mancha. «Una bailarina sin linaje», dijo uno de ellos, «sin apellido, sin pasado aceptable. Su cercanía pone en duda su autoridad», agregó otro. Khalid los escuchó en silencio, hasta que uno pronunció su nombre con desprecio. «Lucía no es negociable», respondió él con voz firme. El silencio fue inmediato. «Entonces estás eligiendo el caos», sentenció el más anciano. Las palabras no tardaron en llegar a Lucía. Una carta anónima, una advertencia velada, un consejo disfrazado de bondad. «Si lo amas, aléjate antes de destruirlo». Lucía leyó la carta 3 veces y supo que era verdad. Khalid enfrentaría al mundo por ella, y por eso mismo ella no podía permitirlo. Esa noche esperó a que él no llegara. Escribió una carta corta, con la mano temblando. «Me enseñaste que danzar no es sobrevivir, es existir, pero tu mundo no me perdonará. No quiero ser la guerra que te rompa». Dejó la carta sobre la mesa y se fue. El viento nocturno olía a polvo y jazmín. Lucía caminó sin mirar atrás, hasta que un auto frenó bruscamente frente a ella. Khalid descendió con el rostro marcado por la furia y el miedo. «No vas a ninguna parte», le mostró la carta. «¿Esto es lo que llamas despedirte?» «Es lo que llamo protegerte», respondió ella. «Y protegerte a ti». Khalid se acercó lentamente. «Pasé la vida entera construyendo muros», dijo. «Y tú los derribaste bailando». Tomó sus manos y las llevó a su pecho. «Escucha, aún late, por ti». Lucía lloró. «¿Y si te cuesta todo?» Khalid no dudó. «Entonces que me cueste, pero no te perderé». La besó, no con prisa, con decisión, como un hombre que por fin eligió sentir sin miedo. La reunión del consejo se convocó al amanecer. No fue una invitación, fue una exigencia. El gran salón del palacio volvió a llenarse de hombres vestidos con túnicas claras. Rostros severos y miradas que no admitían debilidad. Para ellos, Khalid al-Nasser no era un hombre enamorado, era un símbolo, un pilar que no podía inclinarse sin que todo el edificio del poder temblara. Khalid entró vestido de negro, no como señal de luto, sino de guerra. Caminó hasta el centro sin saludar, sin inclinar la cabeza, sin pedir permiso. Se sentó en la silla central y esperó. «Has sido llamado para responder», dijo el consejero más anciano. «Tus decisiones recientes han despertado inquietud». «La inquietud es un lujo», respondió Khalid. «Yo trabajo con hechos». Un murmullo recorrió el salón. «Se habla de una mujer», continuó el anciano. «Una mujer sin linaje, sin posición, sin honor aceptable». Khalid no parpadeó. «Se llama Lucía», dijo, «y tiene más honor que muchos aquí presentes». El silencio cayó como un golpe seco. «Tu cercanía con ella pone en riesgo alianzas», intervino otro. «El respeto se sostiene con apariencias». Khalid se puso de pie lentamente. «Durante años sostuve
Este imperio con apariencias, dijo. Y estuve vacío. Los hombres se miraron entre sí. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por ella?, preguntó Hadir, el más influyente. Khalid sostuvo su mirada. Estoy dispuesto a perder lo que no vale la pena conservar. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Entonces, declara aquí y ahora, exigió Hadir. ¿Qué es esa mujer para ti? La puerta del salón se abrió. Lucía estaba allí. No había sido invitada, pero había llegado. Khalid la miró, y el mundo desapareció. Es mi elección, dijo con voz firme, mi verdad, y será mi esposa. El impacto fue inmediato. «Esto es inadmisible», gritó uno. «Es una afrenta». Khalid alzó la mano. «Quien no pueda respetarla», sentenció, «responderá ante mí». Nadie volvió a hablar, porque Khalid al nacer no pedía permiso, declaraba destino. Lucía sintió las piernas temblar. Khalid caminó hasta ella y tomó su mano frente a todos. «No volverás a huir», le dijo en voz baja. «Esta vez elijo contigo». La noticia se propagó como en fuego. El líder que había desafiado la tradición, la bailarina que conquistó al intocable, el amor que rompió el equilibrio del poder. Pero el destino aún guardaba una última prueba. La boda fue anunciada, y con ella la amenaza final. Porque cuando el amor se eleva demasiado, el miedo siempre intenta derribarlo. La noche de la boda llegó envuelta en un silencio extraño. No era calma, era expectativa. El desierto parecía haberse detenido, como si incluso la arena aguardara lo que estaba a punto de ocurrir. Antorchas encendidas marcaban el camino hacia el patio central del palacio, donde cientos de velas flotaban sobre el agua de una fuente circular. El aire olía a jazmín, ámbar y destino. Lucía observaba su reflejo en el espejo de cobre. No veía a la joven que había bailado para sobrevivir. Veía a una mujer que había atravesado el miedo y había elegido quedarse. El vestido no era ostentoso. Khalid lo había pedido así. Seda marfil, líneas simples, bordados mínimos que seguían el movimiento natural de su cuerpo. Nada que la ocultara, nada que la encadenara. «No debes parecer una reina», le había dicho. «Debes parecer tú». Amal, la mujer mayor que la ayudaba a prepararse, le ajustó el velo con manos temblorosas. «Nunca vi algo así», murmuró. «Un hombre que desafía a todos. Por amor». Lucía tragó saliva. «Tengo miedo», admitió. Amal sonrió con tristeza. «Entonces es real». Cuando las puertas se abrieron, la música comenzó. No fue una época festiva. Era profunda, antigua. Lucía caminó descalza sobre el mármol tibio. Cada paso resonaba como un latido. Los invitados observaban en silencio absoluto, algunos con respeto, otros con incredulidad, unos pocos con abierta hostilidad. Khalid la esperaba al centro, vestía negro y oro, erguido, inquebrantable. Pero cuando sus ojos la encontraron, algo en su postura cambió, como si por primera vez no estuviera preparado para defenderse, sino para entregarse. Tomó sus manos. «Si ahora quieres irte», susurró, «te dejaré». Lucía negó, con la cabeza. «Esta vez no bailo para sobrevivir», respondió. «Bailo porque elegí quedarme». Las palabras antiguas fueron pronunciadas, los lazos fueron atados, el compromiso sellado. Y entonces Khalid hizo algo que nadie esperaba. Levantó la mano. «Antes de que celebremos», dijo con voz firme, «quiero algo». Los músicos se tensaron. «Quiero verla bailar». Un murmullo recorrió el lugar. Lucía lo miró sorprendida. «Aquí», continuó Khalid, «no como entretenimiento, no como deuda, como lo que es su
¿Verdad? El círculo se abrió. La música comenzó lenta, casi imperceptible. Lucía cerró los ojos y danzó. No hubo sensualidad forzada, no hubo miedo, no hubo súplica, solo historia. Cada movimiento hablaba de noches frías, de decisiones imposibles, de amor encontrado donde no debía existir. Sus brazos dibujaban resistencia, sus giros, libertad, sus pausas, cicatrices. Khalid no apartó la mirada. Cuando la música terminó, fue él quien se acercó y danzó con ella. El líder, la bailarina, iguales. El aplauso fue inevitable, pero no todos celebraban. Desde una de las columnas, Adir observaba con el rostro endurecido. Esa unión cambiaría el equilibrio, y el equilibrio, para algunos, valía más que el amor. El aplauso aún resonaba en el patio cuando Lucía sintió el cambio. No fue un sonido, fue una ausencia. Algo invisible se cerró alrededor de ellos, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta de arena. Khalid lo percibió al mismo tiempo. Sus dedos se entrelazaron con los de ella con un gesto casi imperceptible, protector. «No mires atrás», murmuró. «No aún». Lucía obedeció, pero su piel ardía con una inquietud que no sabía explicar. Las celebraciones continuaron, música, risas contenidas, brindis elegantes. Pero ya no era una fiesta, era una representación. Cada sonrisa escondía un cálculo, cada inclinación de cabeza, una evaluación. Hadir ibn Qasem abandonó el patio sin despedirse. Nadie lo detuvo. Eso fue el primer error. La conspiración no nació esa noche. Había comenzado semanas antes en salones cerrados, detrás de puertas que nunca se abrían del todo. Hombres que habían servido a la familia Al-Nayef durante décadas, que habían prosperado bajo el liderazgo de Khalid, y que ahora temían perder poder. «No es la mujer», decían. «Es lo que representa». Lucía no tenía linaje, ni apellido influyente, ni alianzas políticas. Y precisamente por eso era peligrosa. Lo volverá blando, lo hará impredecible. Ya no gobierna solo con la razón. La palabra amar no fue pronunciada, pero era el verdadero miedo. 3 días después de la boda, Khalid recibió el primer aviso. Un cargamento detenido sin explicación, un permiso revocado, un contrato congelado, nada directo, nada evidente. Lucía lo observaba desde el otro lado del escritorio, mientras él analizaba documentos con el rostro inexpresivo. Lo conocía lo suficiente para saber que eso era peor que la ira. «Están probando los límites», dijo finalmente, «midiendo hasta dónde estoy dispuesto a ceder». «¿Y lo estás?», preguntó ella. Khalid levantó la vista. «Nunca». Esa misma noche, Lucía no pudo dormir. El palacio que antes le había parecido silencioso, ahora susurraba. Pasos lejanos, puertas que se cerraban sin ruido, sombras que no recordaba haber visto antes. Cuando salió al balcón, el desierto la recibió con un viento áspero. «No deberías estar aquí sola», dijo una voz. Se giró sobresaltada. Era Samir, uno de los hombres de seguridad más antiguos del palacio. Sus ojos oscuros no mostraban amenaza, pero tampoco calidez. «Solo necesitaba aire», respondió ella. Samir asintió lentamente. «El aire del desierto es traicionero, parece libre, pero mata a quien no sabe escucharlo». Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Él bajó la voz. «Que no todos celebran tu presencia y algunos no atacan de frente». Antes de que pudiera preguntar más, Samir se retiró. El presentimiento se volvió certeza. El ataque llegó al amanecer. No fue un atentado físico. Fue un golpe a la base, un escándalo.
cuidadosamente fabricado, comenzó a circular. Rumores de que Lucía había sido comprada, que Khalid había pagado por su silencio, que su matrimonio era una farsa que debilitaba la legitimidad del liderazgo. Las palabras bailarina y deuda aparecían una y otra vez. Lucía leyó los informes con manos temblorosas. «Esto es por mí», dijo. «Si me voy...» Khalid cerró el dossier de golpe. «No, Khalid, mírame. Esto puede destruir todo lo que construiste». Él se levantó, rodeó el escritorio y la tomó del rostro con firmeza contenida. «Escúchame bien, no eres mi debilidad, eres la razón por la que ya no tengo miedo». Sus frentes se tocaron. Y eso es lo que no pueden soportar. Pero incluso él sabía que la tormenta no había terminado. Esa misma tarde, Hadir solicitó una audiencia formal. El consejo se reuniría. Y esta vez no sería solo palabras. Lucía sintió el peso del destino caer sobre sus hombros. No podía huir, no podía bailar, no podía negociar. Por primera vez desde que entró en ese mundo, no tenía un movimiento preparado, solo una verdad. El salón del consejo no tenía ventanas, no porque no las necesitara, sino porque allí dentro no existía el tiempo, solo decisiones que marcaban generaciones. Las paredes de piedra clara estaban cubiertas por inscripciones antiguas, juramentos de hombres que habían gobernado antes que Khalid, hombres que creían que el poder debía heredarse, no compartirse. Lucía caminó a su lado con la espalda erguida. Cada paso resonaba como un latido. No llevaba joyas ostentosas, no llevaba corona. Vestía de blanco marfil, sencillo, casi austero. No era un acto de humildad, era un mensaje. No vine a pedir permiso. Los consejeros ya estaban sentados, 12 hombres, 12 miradas que no se molestaron en disimular su juicio. Hadir ibn Qasem ocupaba el asiento central. «Comencemos», dijo con voz seca, «antes de que el desierto escuche lo que aquí se discuta». Khalid no respondió. Se sentó con calma. Lucía permaneció de pie a su lado. Eso ya era una provocación. «Has sido convocado», continuó Hadir, «para responder por decisiones que han puesto en riesgo la estabilidad del Emirato». Lucía sintió el ambiente cerrarse. «Mi matrimonio no es un crimen», respondió Khalid. «No», intervino otro consejero. «Pero la mujer sí es un problema». Lucía levantó el mentón. «Hablan de mí como si no estuviera aquí», dijo con voz firme. «Y sin embargo, soy el único tema que los inquieta». Un murmullo recorrió la sala. «Tú no tienes derecho a hablar», escupió Hadir. Khalid se levantó lentamente. «Ella tiene todo el derecho. Es mi esposa, y es más valiente que muchos hombres sentados en esta mesa». Hadir entrecerró los ojos. «Valentía no sustituye linaje». «Ni el linaje sustituye la verdad», respondió Lucía antes de poder detenerse. El silencio fue brutal. Hadir sonrió, una mueca peligrosa. «Entonces hablemos de verdad. ¿Es cierto o no que esta mujer fue comprada para bailar en eventos privados?» Lucía sintió la sangre helarse. Khalid iba a responder, pero ella dio un paso al frente. «Sí», dijo. Varias exclamaciones estallaron. «Sí, bailé», continuó. «Bailé para salvar a mi padre. Bailé porque no tenía poder, ni dinero, ni protección. Bailé porque el mundo no ofrece misericordia a las mujeres sin apellido». Miró uno por uno a los consejeros. «Pero ninguno de ustedes puede decir que me vendí. Yo sobreviví». Hadir golpeó la mesa. «Sobrevivir no te hace digna de este trono». Lucía respiró hondo. «No quiero su trono, no quiero su poder, no quiero sus bendiciones. Sé
Volvió hacia Khalid. Solo lo elegía a él. Khalid la miró con una intensidad que dolía. «Y yo la elijo a ella», dijo, «incluso si este consejo decide despojarme de todo». Eso fue el punto de quiebre. «Entonces, votemos», anunció Hadir. «Si Khalid al-Nayef sigue gobernando o si su debilidad nos obliga a reemplazarlo». Lucía entendió el peligro real. Esto no era simbólico, era un golpe silencioso. La votación fue lenta, fría, calculada. 1 a 1, los consejeros pronunciaron su decisión. Lucía contuvo la respiración, un empate. Todo dependía de Hadir. Él se levantó con teatralidad. «El amor ha vuelto ciego a nuestro líder», declaró, «y un líder ciego conduce a su pueblo al abismo». Khalid no se movió. Lucía dio un paso más. «Entonces míreme», dijo, «y diga que no valgo el riesgo». Hadir la observó con desprecio. «No vales una guerra». Lucía asintió lentamente. «Entonces no la tendrá». Se volvió hacia Khalid. «Yo me iré». El aire se rompió. «No», susurró Khalid. «Si mi presencia destruye todo lo que amas, no puedo quedarme». Hadir sonrió, victorioso, pero Khalid levantó la mano. «No habrá voto final», dijo, «porque el consejo ya ha revelado su intención». Se giró hacia los guardias. «Arresten a Hadir ibn Qasem por conspiración contra la casa al-Nayef». El caos estalló. Hadir gritó. Los consejeros se levantaron. Las puertas se abrieron. Lucía no entendía. «¿Qué hiciste?», susurró. Khalid la miró, cansado pero firme. «Elegí protegerte antes que perderte». Esa noche el palacio ardía en rumores y Lucía comprendió algo con terror y amor a la vez. Había cruzado un punto sin retorno. La madrugada cayó sobre el palacio como una sentencia. No hubo despedidas públicas, no hubo discursos, solo pasos rápidos en pasillos vacíos y órdenes susurradas que nadie se atrevía a cuestionar. La detención de Hadir ibn Qasem había fracturado el equilibrio de poder más antiguo del emirato. Y ahora, todos miraban a Khalid, algunos con miedo, otros con odio, muy pocos con lealtad real. Lucía observaba el desierto desde el balcón cuando Khalid entró en la habitación. No llevaba su túnica ceremonial, vestía ropa oscura, funcional. El líder había quedado atrás. Frente a ella estaba el hombre. «Tenemos que separarnos», dijo sin rodeos. Lucía cerró los ojos. Lo había sentido en los huesos. «¿Por cuánto tiempo?». Khalid no respondió de inmediato. Se acercó, apoyó la frente en la de ella. «El tiempo suficiente para que sigas viva». Eso dolió más que cualquier grito. Hadir no actuaba solo. Continuó. «Hay hombres que no se atrevieron a votar, pero sí a conspirar, y tú eres el punto más vulnerable». Lucía abrió los ojos. «No soy débil». «No», respondió él con firmeza. «Por eso eres peligrosa para ellos». Se hizo un silencio espeso. «Te enviarán lejos», susurró ella. «¿Verdad?». «No, me iré yo». Lucía lo miró incrédula. «Khalid, mi ausencia calmará al consejo. Mi presencia contigo los enloquecería». Le tomó el rostro. «Necesitan creer que ganaron algo». Lucía negó con la cabeza. «Esto es exilio». «No». Corrigió. «Es estrategia». Pero ambos sabían la verdad. La despedida fue breve, brutal, íntima. No hubo promesas exageradas, no hubo lágrimas visibles. Solo un abrazo largo, desesperado, como si el cuerpo intentara memorizar al otro. «No dejes de bailar», murmuró él contra su cabello, «aunque yo no esté para verte». «No dejes de sentir», respondió ella, «aunque duela». Se separaron antes de que el sol saliera.
Antes de que el amor se convirtiera en una debilidad visible, Lucía fue enviada a una residencia discreta al norte, lejos del palacio, lejos de la política, lejos de él, custodiada, protegida, aislada. La casa era hermosa, silenciosa, demasiado. Las noches se volvieron largas. El desierto ya no parecía infinito, sino vacío. Cada día sin Khalid era una herida abierta. Y cada día, rumores. El Emirato está inestable. Khalid ha perdido apoyo. Hay presión para un nuevo liderazgo. Lucía escuchaba en silencio. Hasta que llegó la carta. No llevaba sello oficial. No estaba firmada. Solo una frase. El amor también puede ser usado como arma. Lucía sintió el miedo recorrerle la espalda. La trampa se cerró una semana después. Un atentado fallido. Un convoy atacado. Un mensaje claro. Khalid estaba en peligro. Lucía no pidió permiso. Esa misma noche abandonó la residencia. No huyó. Regresó. El reencuentro ocurrió en el lugar más inesperado. El antiguo salón donde todo había comenzado. Donde había bailado por primera vez. Donde había sido vista no como mujer, sino como objeto. Ahora entraba como otra persona. Khalid estaba allí, herido en el brazo, rodeado de hombres armados. Cuando la vio, el mundo se detuvo. «¿Qué haces aquí?», exigió. «Eligiéndote», respondió ella. «Igual que tú me elegiste a mí». Khalid avanzó hacia ella, furioso, aliviado, roto. «Esto puede matarte». «Ya casi lo hizo», susurró. «Vivir sin ti». Un disparo sonó a lo lejos. La guerra silenciosa había comenzado. El disparo no iba dirigido a matar, iba dirigido a advertir. El eco metálico rebotó contra las paredes del antiguo salón como una profecía cumplida. Los hombres de seguridad reaccionaron de inmediato, formando un muro alrededor de Khalid y Lucía. El aire se llenó de tensión, de órdenes susurradas, de armas listas. Lucía no se movió, no retrocedió. Por primera vez no sintió miedo. «Esto es exactamente lo que querían», dijo Khalid entre dientes. «Que estuvieras aquí». «Entonces no les demos lo que esperan», respondió ella. «No como víctimas». Khalid la miró con una mezcla peligrosa de orgullo y terror. «Si algo te pasa...» «No», lo interrumpió. «Si algo a nosotros pasa...» Eso lo desarmó. La guerra que siguió no fue visible. No hubo tanques ni soldados marchando. Fue una guerra de rumores, traiciones, documentos filtrados y alianzas rotas en la oscuridad. Cada día amanecía con una nueva amenaza silenciosa, y en el centro de todo, Lucía, no como rehén, no como excusa, sino como símbolo. «Mientras ella esté aquí, Khalid no caerá», decían unos. «Mientras ella exista, el Emirato cambiará», susurraban otros. Eso la convertía en objetivo. El ataque definitivo llegó una noche sin luna. Un intento de secuestro. Lucía caminaba por los jardines internos cuando las luces se apagaron de golpe. El silencio se volvió antinatural. Dos sombras surgieron desde los corredores laterales. No gritó, no corrió. Recordó cada lección aprendida desde que había entrado en ese mundo. Resistió. Gritó el nombre de Khalid con toda la fuerza que tenía. El caos estalló. Disparos, voces, órdenes. Cuando todo terminó, Lucía estaba en el suelo, ilesa pero temblando. Khalid cayó de rodillas frente a ella, revisándola desesperadamente. «Esto termina hoy», dijo con voz rota. «O te pierdo, o lo pierdo todo». Lucía lo miró, con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. «Entonces, elige bien», susurró, «no como gobernante, como hombre». La decisión fue brutal. Khalid convocó al consejo ampliado, no pidió permiso, no negoció, expuso pruebas, nombres, traiciones,
y luego hizo algo impensable. Renunció al título de emir supremo. El salón quedó en shock. El poder sin alma no vale nada, continuó. Goberné con miedo a perder. Hoy elijo gobernar con verdad, aunque eso signifique no gobernar más. Lucía entendió antes que nadie. Ese era su sacrificio. El exilio fue inmediato, sin honores, sin ceremonias, solo dos personas caminando juntas hacia un futuro incierto. ¿Te arrepientes?, preguntó ella mientras el palacio quedaba atrás. Khalid negó lentamente. Por primera vez, soy libre. Lucía tomó su mano. Entonces danza conmigo, dijo. No para sobrevivir, para vivir. El desierto se abrió frente a ellos, no como una jaula, sino como un comienzo. El desierto no juzga, no pregunta de dónde vienes, ni qué dejaste atrás. Solo existe, inmenso, silencioso, honesto. Lucía caminaba descalza sobre la arena fría del amanecer cuando comprendió que, por primera vez desde aquella noche en que bailó para sobrevivir, no estaba huyendo, estaba llegando. Khalid la observaba a pocos pasos, sin túnicas, sin escoltas, sin títulos, solo un hombre con el rostro marcado por el sol y los ojos cansados, pero vivos. Nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan ruidoso, dijo él. Lucía sonrió. Es porque ya no estamos acostumbrados a escucharnos a nosotros mismos. Se sentaron sobre una roca baja mientras el sol comenzaba a elevarse. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, como si el mundo estuviera pintando una despedida o un comienzo. Lo perdí todo, murmuró Khalid. El poder, el nombre, el respeto de muchos. Lucía tomó su mano. No, corrigió con suavidad. Dejaste lo que no te pertenecía de verdad. Khalid la miró, sorprendido. ¿Y qué me pertenece? Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tu capacidad de elegir. Eso nadie pudo quitártelo. El viento levantó granos de arena que danzaron alrededor de ellos, ligeros, libres. No fue fácil. Nunca lo es cuando el amor se elige sin garantías. Se establecieron lejos de la capital, en una ciudad pequeña, donde nadie pronunciaba el apellido Al-Nayef con temor ni reverencia. Allí Khalid aprendió a vivir sin ser observado, sin que cada gesto fuera interpretado como una orden. Y Lucía volvió a bailar. No en salones cerrados, no para hombres poderosos, no por miedo. Bailaba en patios abiertos, en celebraciones sencillas, en escuelas donde las niñas la miraban con los ojos encendidos de posibilidad. ¿Por qué bailas?, le preguntó una vez una niña. Lucía respondió sin pensarlo. Porque alguien tiene que enseñar que el cuerpo también puede contar historias que no duelen. Khalid la observaba desde la sombra, con una emoción que nunca había conocido. No posesión, no orgullo, admiración. El pasado, sin embargo, nunca desaparece del todo. Una tarde llegó un mensajero. No traía amenazas, no traía órdenes, traía una noticia. El nuevo liderazgo había estabilizado el emirato, los conspiradores habían sido desplazados, y por primera vez en décadas se hablaba de reformas reales, de cambios. Tu renuncia lo cambió todo, dijo Lucía, en voz baja. Sacudiste un sistema entero. Khalid negó lentamente. No, tú lo hiciste. Ella lo miró confundida. Mostraste que el poder sin humanidad no se sostiene, que el miedo no construye lealtad. Yo solo tuve el valor de seguirte. Lucía sintió un nudo en la garganta. Yo solo bailé. No, respondió él. Tú elegiste vivir. Esa noche, bajo un cielo cargado de estrellas, Khalid tomó las manos de Lucía. No tengo palacio que ofrecerte, dijo, ni trono, ni promesas de seguridad absoluta. Lucía
sonrió con los ojos brillantes. Nunca quise nada de eso. Entonces, déjame ofrecerte lo único que es realmente mío. Continuó. Mi presencia, mi respeto, mi amor sin jaulas. Lucía no respondió con palabras. Se levantó. La música no venía de ningún instrumento, venía de ella. Bailó lentamente, descalza sobre la arena, con movimientos suaves, seguros, llenos de historia. No había dolor en su danza, no había súplica, había plenitud. Khalid la miró como quien comprende por fin el sentido de todas. Sus pérdidas. Cuando la danza terminó, Lucía se acercó y apoyó la frente en la de él. Ya no bailo para sobrevivir, susurró. Bailo porque estoy viva. Khalid cerró los ojos y por primera vez en muchos años sonrió.